Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar elaborando la típica flor rococó. Esta flor es difícil de hacer, muchas lo saben, pero te voy a enseñar que teniendo paciencia y con una herramienta puedes lograr el efecto deseado para realizar esta florecita. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estos cintillos o diademas con flores de organza. Este y muchos más videos los puedes encontrar acá en nuestro canal. La flor rococó es un poco difícil de hacer, de hecho a mí me costó un poco aprender a hacerla. Ella es muy usada en las diademas vintage y en este tutorial te voy a enseñar cómo hacerla en este tamaño con una cinta satinada. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: una cinta o listón satinado de 70 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y perlas para decorar. Ok, lo primero que vamos a hacer es quemar acá la punta. Esta cinta que yo tengo es satinada por un lado y por el otro es mate. No importa cuál cinta uses satinada, porque ella va a ir doblando, aunque si tú quieres el acabado todo satinado, trata de ubicar la cinta que sea satinada por ambos lados. De igual forma esta puede servir. Colocamos la cinta así, el lado mate hacia arriba, para empezar a hacer lo que es el capullito. Voy a colocar un poco de silicona acá en la esquina y voy a bajar haciendo esta figura. Así. Luego voy a colocar silicón no tan pegado a la punta, solo un poco, y con la ayuda de una pinza para cejas voy a sostener esta punta, damos un giro y voy a ir pegando, enrollando la cinta. Sostenemos un momentico. Te puedes apoyar con la pinza si es muy difícil para ti y así no vas quitando el silicón con tus dedos. Seguimos sosteniendo acá con la pinza la base y vamos a hacer nuestro primer doblez. Este que está acá, allí se forma. Es muy chiquito. Allí coloco un poco de silicón, una gotita nada más. Y enrollo. Seguimos sosteniendo. Lo más difícil de esta flor es el capullito. ¿Cómo vamos a empezar? Voy a seguir dando más vueltas, pero doblando esta cinta. Colocamos otro punto de silicón. Y voy pegando. Sigo doblando. Es importante que vayas recogiendo la cinta, es decir, subiéndola. Como puedes ver, aquí yo empecé a enrollar y entonces acá ya la cinta va subiendo. Ya cuando voy por aquí arriba, la cinta va ya a 1 centímetro de distancia. Seguimos enrollando. Y ahí está.
Vamos a ir abriendo un poco la cinta para formar los pétalos. Allí va abriendo el capullo con la cinta, vas a ir doblando y va a ir desde lo más delgadito a lo más ancho. Damos giro a la cinta. Coloco silicona. Damos una vuelta más. Allí puedes ver que va formándose la flor un poco más grande. Seguimos doblando. Ahí vemos cómo va creciendo el capullito que hemos empezado. Y ya aquí puedes ir sacando los pétalos más anchos. La cinta se va a ir pegando en el contorno. Solamente puro contorno. Doblamos la cinta. Ya que tienes marcado el punto donde vas a pegar, sueltas un poco, colocas silicón y pegas. Vamos dando más vueltas para marcar el punto donde voy a pegar y colocamos el silicón. Si te vas fijando, el capullito que hicimos quedó aquí abajo. Allí está. Va subiendo, la cinta va subiendo a medida que vas enrollando. Sigo dando vueltas para marcar el punto donde voy a colocar el silicón.
Aquí llega la parte final, damos una última vuelta y llevo el restante hacia la parte de atrás. Como puedes ver, esta florecita lleva muchísima práctica. A mí no me salió a la primera, es un poco difícil, la verdad. Y acá quedó el capullito como una flor parecida, o sea, la flor natural que va de abajo hacia arriba. Acá en este huequito voy a colocar una perlita. También la puedes dejar así, sin el centro, también se ve muy bien. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra flor rococó. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo el segundo modelo de lazo o moño pompón. Y si te ha gustado nuestro video de hoy, te invitamos a hacer clic en el botón me gusta, a compartir y por supuesto suscribirte para que semanalmente continúes recibiendo 2 nuevas ideas para que hagas accesorios diferentes.